Muy buenas tardes, tengan todos. Aquí nos preparamos entonces para nuestra acostumbrada cita de todos los jueves que hemos apartado para estudiar la poderosa palabra de Dios. Les recuerdo que la última clase estuvimos estudiando el primer libro de Samuel y decíamos que el primer libro de Samuel tiene como tres personajes centrales que son Samuel, y también narra su nacimiento y cómo Ana, quebrantada porque no podía tener hijos, hace votos a Dios. Luego Saúl, que es el rey que el pueblo pide, escogido por el pueblo, y luego David, que es el rey que escoge Dios para gobernar Israel. Y vimos allí la historia de cómo se fueron desarrollando los acontecimientos desde los jueces hasta este primer libro de Samuel, cuando es elegido el primer rey de Israel, y este es Saúl. Pero también hablábamos en ese primer libro de Samuel que a Saúl lo eligió el pueblo, pero a David lo eligió Dios. Dios buscó un hombre con un corazón conforme al de él, porque Saúl había cometido muchos errores y fue desechado por Dios. Vimos a lo largo del libro cómo Saúl, en su vanidad, en su egoísmo, estuvo desobedeciendo a Dios reiteradas veces, y dice en un momento en el capítulo 16 que Dios desechó a Saúl. No bastaron las súplicas y los ruegos del profeta Samuel para que lo perdonara, y Dios lo desechó. Y comenzó un conflicto entre aquel que había sido ahora ungido por rey, un muchacho joven llamado David, que fue sacado de la casa de su padre Isaí y elegido como el que iba a ser el nuevo rey de Israel. Pero recuerden algo, no se ejecutó inmediatamente. Hubieron conflictos, Saúl no había muerto, seguía siendo rey de Israel, y hubo una división en el pueblo de Israel, y hubieron dos ejércitos, uno que se fue al desierto, este fue el ejército de David, y había división política dentro del pueblo de Israel, y otros que se quedaron con el rey designado, que era Saúl, hasta que se enfrentaban los ejércitos en ocasiones, pero a la vez enfrentaban los peligros de las tribus que habitaban en Canaán, los moabitas, los jebuseos, los sabuceos, todos aquellos que estaban habitando, los filisteos. Vimos también la primera batalla con los filisteos en el primer libro de Samuel, y que ellos debían también repeler o sacar de esa tierra que le había prometido Dios, que era la tierra de Canaán, que estaba después del Jordán. Y eso se prolongó durante todo el capítulo 1 del libro de Samuel. Y comenzamos entonces hoy el segundo libro de Samuel. Ya venimos saliendo de la parte donde habían jueces que juzgaban, como lo dijimos en el libro de Jueces y en el libro de Ruth. Y vimos también como en el primer libro de Samuel todavía estaban los jueces, y Samuel tuvo que tomar una posición allí de juez mientras el pueblo seguía en ocasiones de espaldas a Dios y caía en la consecuencia de sus pecados, y Samuel tenía que disciplinarlos por la palabra. Pero entonces el pueblo le dice: no tenemos rey, el problema nuestro es que las tribus que están allá afuera, que luchan contra nosotros, tienen alguien que las dirija, mas nosotros no tenemos físicamente quien lo haga. Samuel le decía: pero tienen a Dios y tienen la profecía que viene de parte de él a través de mi boca, para más o menos parafrasear lo que estaba ocurriendo en el primer libro de Samuel. Y ellos le decían: no, es que queremos un rey que lo veamos, que sea grande, que sea alto, que vaya a la batalla, que pelee. Y Dios cedió a la petición del pueblo de Israel, y Samuel nombró un rey llamado Saúl. Y vimos que no calificó para nada, porque su arrogancia y su vanidad lo llevaron a tomar decisiones que estaban alejados de la obediencia a Dios. Y Dios terminó desechándolo y escogiendo a David, un joven pastor que no calificaba para nadie, ni siquiera para sus padres ni para sus hermanos, pero que Dios había escudriñado su corazón y le había agradado lo que había visto. Entonces, esa enseñanza del primer libro de Samuel
debemos tenerla muy presente. Muchas veces no calificamos para el hombre, no calificamos para las personas que nos rodean, pero Dios tiene puestos los ojos sobre nosotros porque ha escudriñado nuestro corazón. Y en una etapa Dios le dice, cuando Samuel fue a la casa de Isaí para escoger rey, no mires, porque Isaí le sacaba a los varones mayores, los más fuertes, los más grandes, los capitanes del ejército de Israel, y Dios le dice a Samuel, no mires lo que mira el hombre, no mires lo alto, no mires lo hermoso, no mires lo habilidoso que es, porque yo no miro lo que mira el hombre, sino que yo miro el corazón, escudriño el corazón. Y así de esa forma fue escogido David. Y comenzó el conflicto inevitablemente entre aquel que era rey y aquel que habían ungido para ser el nuevo rey. Había un celo de parte de Saúl contra David, pero en medio de aquello Dios no se había equivocado, porque David tenía un corazón moldeable y un corazón que no podía caber en él de alguna forma lo incorrecto. Y mientras estuvo vivo, David respetó a Saúl. Mientras Saúl vivió como rey, David lo respetó. No, más sin embargo, Saúl no respetó a David, procuraba matarlo. Y aquí comienza el segundo libro de Samuel con ese conflicto. David huyendo, y en el primer libro de Samuel vimos que tuvo la oportunidad de deshacerse de Saúl varias veces, mientras se enfrentaron, pero él decidió no hacerlo, porque David entendía que el que lo tenía que quitar era Dios, no era él. Porque aún siendo él ungido como rey, Saúl seguía siendo rey y estando por encima de él. Y esto es un principio muy importante que siempre predico en mi iglesia y lo quiero compartir contigo. Esto nos da a entender que la obediencia o la unción desciende, no sube. Y es uno de los problemas que enfrenta la iglesia hoy en día. Hoy encontramos dentro de las iglesias personas que quieren pasar por encima de las autoridades y respetarlas por argumentos como que yo tengo más conocimiento bíblico, porque yo tengo más experiencia, tengo más edad, conozco de teología o cosas así, y no se sujetan a la autoridad, no son obedientes. Si hay una autoridad designada, no es por voluntad de hombre, es por la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que Él es el que quita y pone reyes. Si hay un pastor, hermano, en tu iglesia, si hay un líder en tu iglesia, no importa lo que tú consideres que es bueno o que Él hace bueno o que Él hace malo, tu deber es obedecer. Y en esa obediencia Dios te honrará. Y esto fue lo que pasó con David. Dios honró la obediencia de David. David hasta ese momento no hacía nada que no fuera dirigido por Dios. Y comienza el segundo libro, entramos al segundo libro entonces, y vemos que los conflictos seguían. Como le dije, había conflictos entre el ejército de Saúl y el ejército de David, porque Saúl procuraba matar a David. Pero a la vez habían enemigos externos del pueblo de Israel, los cuales ellos tenían que enfrentar. Y el segundo libro de Samuel comienza con un enfrentamiento entre Saúl y los amalecitas. Saúl enfrenta a los amalecitas con su hijo Jonatán y un ejército, y es derrotado. Y estando allí, para hacerle el relato corto, estando allí derrotado, ve venir a los amalecitas hacia él, y él está herido. Y hay alguien de los amalecitas que se le acerca, pero con temor porque era el rey. Y Saúl le dice, los amalecitas me capturarán y seré expuesto públicamente. Otra vez la misma actitud vanidosa. Y le dice, mejor ayúdame a matarme con mi propia lanza, empújame para que yo muera encima de mi lanza y no ser expuesto a los amalecitas. Y este hombre, con temor, primeramente no quiso hacerlo, pero a la vez la existencia de Saúl lo ayudó. Se puso sobre él, lo empujó en su lanza y en su lecho de agonía, y Saúl muere. Y él toma la corona y toma
la cinta o la pulsera que él llevaba en el brazo y va a buscar a David para darle la noticia. Pero recordemos, es un amalecita. Y él quería ganarse el favor de David. Es como esa parte donde tú quieres estar con el que va a ganar, no con el que va a perder. Y él dice, bueno, yo voy a David, me presento, le digo que yo estuve allí, que le hice un favor al rey Saúl, lo ayudé a morir para que los amalecitas no lo tomaran y lo expusieran públicamente como un trofeo de guerra. Cuando él se presenta a David, David se duele mucho por la muerte, le causa mucho dolor la muerte de Saúl, a pesar de que Saúl lo estaba buscando para matarlo. Miren aquí la diferencia entre el corazón de David y Saúl. David se apena por la muerte de Saúl y rasga sus vestiduras en un acto de quebranto, y sus jefes militares también lo hacen por esta noticia que trae este amalecita de que el rey Saúl ha muerto con su hijo Jonatán. Y cuando, después de recibir la noticia que el amalecita le entrega la corona que se trajo del cadáver de Saúl y la cinta que llevaba en su brazo, que lo distinguía como rey, David da una orden a sus capitanes y le dice, ¿cómo este hombre se atrevió a poner la mano sobre el rey y ayudarlo a morir? Él no estaba no tenía esa potestad de hacerlo. Además es del pueblo contrario a nosotros. Y da la orden para que maten a este hombre que había traído esta noticia y que había ayudado a morir a Saúl. Y aquí vemos la integridad de David. A pesar de que parece un acto cruel, David le está diciendo al pueblo y enseñando a todos los que están a su alrededor, hay cosas que no están permitidas a gente que está bajo autoridad. Tienen que sujetarse y tienen que ser obedientes. Y este acto que él cometió, David lo consideró incorrecto y por eso pidió a sus capitanes que lo ejecutaran. Y así murió aquel mensajero que ayudó a Saúl y que trajo el mensaje que aparentemente para él iba a ser una noticia que le produciría recompensa, le produjo la muerte. Entonces vemos a David en estos primeros capítulos, en el capítulo 1 y capítulo 2, cómo se conmueve mucho por los acontecimientos, cómo pierde al rey de Israel de esta manera, a Saúl, pero por sobre todo a su hijo Jonatán. Recordemos que en el primer libro de Samuel estuvimos estudiando la amistad que había entre Jonatán y David. Había una amistad en la cual Jonatán desobedeció a su padre en 1 Samuel capítulo 20 para salvar a David cuando su padre estaba procurando un complot, cuando Saúl estaba procurando un complot para asesinar a David y librarse del problema de que había sido ungido como rey y que lo iba a suceder prontamente. Entonces, la amistad entre Jonatán y David era tal que Jonatán protegió a David, lo escondió y le dijo, no sabemos lo que va a hacer mi padre, pero si él procura matarte, yo te voy a avisar para que huyas, para que te vayas. Y eso lo vemos en el primer libro de Samuel. Entonces, esto nos genera una amistad entre ellos muy importante, que perdura todo el tiempo del conflicto. Y David veía con buenos ojos la amistad de Jonatán, lo consideraba como un hermano. Y este acto no pasa por alto, ni tampoco podemos pasarlo por alto. Recordemos que Jonatán era el hijo del rey Saúl y estaba cometiendo un acto de alta traición contra su padre. A pesar de que su padre estaba haciendo lo incorrecto, él estaba cometiendo un acto de alta traición y eso le podía costar la vida. Y a costa de su propia vida, él rescata a David, avisándole que iban por él y que lo iban a matar, y David huye. Y este acto conmueve mucho el corazón de David. Recordemos que David tiene un corazón limpio, obediente,
viene de obedecer a su padre, es muy joven, cuando es ungido como rey, cuando se le comienza a delegar esa autoridad y esos valores no los había perdido. Y él amó a Jonatán por esa causa, porque Jonatán expuso su propia vida para salvarlo a él. Entonces, aquí viene algo que es muy comentado en la Biblia, que yo quiero, por eso me estoy permitiendo el tiempo para explicarlo muy bien. Entre David y Jonatán había una amistad. Una amistad como la que Jesús nos pide. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jonatán no valoró su propia vida y era capaz de dar su propia vida para salvar al que consideraba su hermano David. Y esto David en el capítulo 1, en un poema que escribe, expresa lo siguiente. Angustia en el capítulo 1, verso 26. Quiero leerles este pedacito del poema que escribe David por la muerte de Saúl y Jonatán, lamentándose de lo que había ocurrido. Y comienza en el capítulo 1, verso 17 y se extiende hasta el verso 27, el poema que escribe David. Pero quiero leerles el 26 para llegar al punto y no extenderme mucho, porque siempre recordemos que esto es un esbozo o un repaso para tener los puntos claves de cada libro y poder estudiarlo con una idea al momento de leerlo por completo. Es necesario que usted lo lea por completo, se cerciore de los argumentos o las claves de la historia que yo le estoy dando y usted pueda tener también mayor información y crearse un aspecto más amplio de todo lo que estamos hablando. Pero quiero dirigirme a este punto, comparándolo con esa amistad que tenía David y Jonatán, hasta el punto de que Jonatán arriesgó su propia vida por David. Y dice el capítulo 1, verso 26, al final del poema, dice David, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Miren cómo lo llama, hermano mío. Que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Y este versículo es tomado, estos dos versículos es tomado y sacado de contexto por algunas personas o algunas corrientes para decir que aquí había otro tipo de relación. Porque David dice que el amor de Jonatán es más dulce y más maravilloso que el amor de las mujeres. Pero David se está refiriendo en el poema que ninguna mujer hubiera dado su vida por él, pero Jonatán sí lo hizo por amor, porque lo amaba como un hermano. Se criaron juntos, que estaban creciendo juntos. Recuerden que eran dos muchachos jóvenes dentro del pueblo de Israel. Y esto es tomado y tergiversado y puesto en contexto para predicar de otra forma. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante leer la Biblia por completo. Aquí en completo y en el contexto correcto, analizando libro por libro. Analizamos que en el primer libro de Samuel explica por qué esta declaración de David, por lo que había hecho Jonatán por él. Y no se trataba de otro tipo de relación, sino una relación de hermanos, de amigos entrañables que eran capaces de dar la vida el uno por el otro. Y esto lo quiero dejar claro en este libro para que estemos claros y cuando tengamos ese argumento al frente lo podamos debatir con cualquiera. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, porque la Biblia dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay personas que se acercan a mí, discípulos o gente que me conoce y me dice, pastor, ¿por qué están diciendo esto y tal cosa? Y yo les digo, lo hacen por esto, tergiversando esta palabra. En mi humilde, por así decirlo, no quiero exaltar mi conocimiento de la palabra de Dios, siempre he tratado de preocuparme
por aclarar cualquier punto de vista que cause dudas en mi propia fe. Pero también es tu deber escudriñar la palabra, y para eso son estos estudios bíblicos. Entonces, seguimos adelante con el segundo libro de Samuel y vemos entonces cómo los conflictos continúan. A Saúl le sobrevivieron hijos y estos siguieron o pretendieron reclamar el trono de su padre y entraron en conflicto con David. Y siguieron las guerras y se enfrentaron y murieron. Y murieron por no querer reconocer a David como el rey. En torno a David, entonces, todas las tribus se juntan, las 12 tribus se juntan al ver que David toma la posición, vence a los enemigos, lucha contra los filisteos y ora a Dios. A diferencia de Saúl, busca el consejo de Dios, la dirección de Dios para vencer a los enemigos, y esto el pueblo lo observa. Y este es un hombre, un rey, que es el que estábamos esperando. Y todas las tribus se reúnen alrededor de él y lo proclaman rey absoluto de Israel. Ya no hay quien reclame el trono de Saúl. Todas las tribus entienden que David es el nuevo rey, y de esta forma lo nombran rey. David sigue luchando contra aquellos que ocupaban el territorio de Israel, y les dice que van a tomar la ciudad de Jerusalén. David decide hacer allí la capital de Israel. Quien decide hacer la capital de Israel es el rey David. Allí comienza la historia que hoy en día todavía sigue trayendo acontecimientos, porque la ciudad de Israel en nuestros días todavía sigue dividida y hay una lucha interna entre los palestinos, que anteriormente en los tiempos de David eran los filisteos, y los israelitas, porque David toma esa ciudad y en esa ciudad moraban los jebuseos en ese entonces, los tiempos de David, y David vence la fortaleza más grande que hay en Jerusalén para establecer allí la capital de Israel. Y la fortaleza más grande que había allí era la fortaleza de Sión. Por eso escuchamos este nombre muchas veces en algunas partes de la Biblia, que se refiere a Jerusalén como Sión, porque así era denominada en los tiempos de David, esa fortaleza que David toma y establece allí. Pero David viene a decir, esta es la casa de David, y establece allí su palacio, su reino en Jerusalén, en esa fortaleza. Entonces, David sigue luchando y venciendo una y otra vez a los que están pretendiendo quitarles el territorio de Israel. Y hasta ahora David se maneja bajo la dirección de Dios, escucha la voz de Dios, ora antes de ir a cada batalla, pide el consejo de Dios, y Dios le da la victoria en cada uno de los enfrentamientos que David experimenta. Ahora David está como que más sosegado, se acabaron los pleitos con Saúl, el ejército de Saúl, los que pretendían su reinado. Establece la capital en Jerusalén, hace allí su casa, y él dice, es tiempo de que traigamos la presencia de Dios. Ya tenemos un territorio donde reposar, donde estar tranquilos, más seguros. Vamos a traer el arca. Vamos a traer el arca que estaba fuera de la ciudad de Jerusalén. Y hace preparativo. Él va según la dirección también de los levitas de cómo deben traer el arca, y van dando alabanzas y trayendo el arca. El arca es montada sobre unos bueyes, sobre una carreta con unos bueyes, y dice, cuenta el segundo libro de Samuel, que comienzan a llevar el arca hasta Jerusalén.
Pero esto se hizo sin tomar en consideración que el arca representaba la presencia de Dios. Y no hay dirección en este momento, solo una idea de David de traer el arca al lugar que él habitaba, o cerca del lugar donde él habitaba. La intención de David era construir templo para el arca, pero en los planes de Dios no estaba que David construyera el templo para el arca. Muchos teólogos, y estudiando estos libros, podemos ver que David se dice que tenía sus manos manchadas de sangre por tantas batallas que había librado. Y en su corazón estaba, que eso lo vamos a estudiar en libros más adelante, edificar un templo para que habitara el arca, o el arca que representa la presencia de Jehová. Y él, con una buena intención, como muchas veces hacemos todas las cosas en el Señor, las hacemos con buenas intenciones, pero sin la dirección de Dios. Trata de llevar el arca a ese lugar designado, y durante el proceso dice la Biblia que los bueyes tropezaron y un varón que estaba allí en la caravana toca el arca temiendo que el arca pueda tropezar y caerse, y muere, porque toca el arca sin el discernimiento que esto significa, que no es cualquier objeto, es el arca que porta la presencia de Dios. Y dice la Biblia que al ver esto David teme que está haciendo algo mal, que el arca no es una cosa que se pueda tomar a la ligera, y la deja. Y dice la Biblia que un hombre llamado Obed-Edom se lleva el arca a su casa. Pero Obed-Edom lo hizo diferente, con la reverencia que esto representaba. Y mientras estuvo el arca en la casa de Obed-Edom, dice el segundo libro de Samuel, fue prosperado en gran manera. Entonces David entiende que el arca no es solamente un instrumento de juicio y para temerle, sino que amerita la reverencia para que sea esa presencia de Dios que habita en el pueblo y que Dios prometió que estaría en donde se colocara esa arca. Entonces allí comienza David como que a entrar en reflexión, y en el capítulo 7 vemos como Dios le habla a David le dice, o en oración le dice que él quiere construirle, que él no está queriendo hacer las cosas, se lo resumo así, de una manera incorrecta, sino que en su corazón está construirle casa. Pero Dios le da una promesa, le dice: tú no me vas a construir casa, yo no te voy a elegir a ti para que me construya casa. Va a salir uno de tu descendencia que la hará para mí, y él será alguien correcto, que no ha estado en tantas batallas como tú y no ha derramado tanta sangre, y a él escogeré a uno de tu descendencia para que me construya la casa. Vamos a verlo después en los siguientes libros, quién fue esa persona. Y sin embargo Dios le dice: a ti sí te voy a construir casa, a ti te voy a hacer una casa hermosa y te voy a dar una descendencia, y tu descendencia traerá a la tierra ese rey que reinará por la eternidad. De tu descendencia saldrá. Y ese es el pacto de Dios con David. Y eso es lo que vimos también en el poema de Ana, en el capítulo 1 del primer libro de Samuel. Allí se está cumpliendo la palabra de Dios, que de esa descendencia del rey que Dios escogería vendría un rey que reinaría perpetuamente. Y está hablando de Jesús, que de la descendencia de David vendría el Mesías. Y allí vemos de nuevo cómo en cada libro la figura de Jesús está allí impresa de alguna manera, dando testimonio de que no es cualquiera que surgió en el Nuevo Testamento, sino que estuvo presente desde el Génesis y sigue estando presente hasta el Apocalipsis. Entonces, en esta etapa David construye su palacio, construye su casa y extiende sus dominios, sigue venciendo y derrota a los amonitas, a los sirios, y sigue buscando de la dirección de Dios. Pero un día, en la comodidad de palacio,
en el capítulo 11 lo vamos a ver, en la comodidad de palacio, David se queda en palacio y no va a la batalla. No va a la batalla porque dijo, siempre Dios nos respalda y esta vez no será diferente. Dios nos respaldará, nada tengo yo que hacer. Mejor me tomo unos días libres, por así decirlo. Y se queda en palacio. Y estando en palacio, en su casa, en la casa que le construyó Dios, él se para en el balcón, en la azotea, y mira a una mujer que está por debajo, en las casas de debajo, llamada Betsabé, que se está bañando. Y le atrae mucho porque es muy hermosa. Y David codicia a esta mujer y la manda a llamar. Y adultera con ella. Adultera con Betsabé y trata de ocultar ese adulterio. Pero Betsabé sale en estado. Queda embarazada de David. Y David tiene que tapar todo aquello. Y aquí vemos un David que está cometiendo el mismo error que Saúl. Él sabe que le falló a Dios, sabe que hizo lo incorrecto, pero él no quiere que el pueblo se entere y que su nombre sea desprestigiado, porque el pueblo está en apogeo, sigue conquistando, siguen viendo la mano de Dios sobre ellos. Ahora hay un palacio, ahora hay una capital, ahora el pueblo de Israel ha estado en el mejor tiempo de bonanza que nunca había visto. Y este error de David puede traer tropiezo para este reino que él está edificando. Y trata de ocultarlo. Y por muchas artimañas que hace, trata de que Urías no se entere de lo que ha pasado. Recordemos que Urías es uno de los miembros del ejército que es más valiente en el ejército de David. Y entonces David, al ver que Urías no desiste, que quiere estar en la batalla y en obediencia, lo que él hacía antes, y que ahora Urías es el reflejo de lo que era su rey, de lo que es el rey, y está dando testimonio de la influencia que tenía David sobre ellos. Sin embargo, David no respeta esto y no lo entiende porque está ciego, porque ya el pecado, una de las cosas que hace, que también lo predico mucho, es colocar un velo. No podemos ver lo que es correcto y lo que no lo es. El pecado trae un velo ante nuestros ojos y queremos justificarnos ante los hombres como si eso sirviera de algo. O no podemos ocultar el pecado delante de los ojos de Dios. Entonces David trata de alguna manera de esquivar esto y manda a Urías con una carta delante, en la parte delantera de la batalla, con la intención de que en la primera embestida del enemigo Urías muera y no se entere nadie de lo que pasó. Entonces aquí hay una gran enseñanza que algunas veces he predicado y que quiero compartirla contigo en este estudio bíblico. El pecado no es inofensivo ni es casual. Solamente basta que abras una pequeña ventanita, una pequeña puerta, y él entrará como una fiera para tratar de devorarte por completo. David, ¿cuál fue el error de David? No estar en el lugar asignado. No ser obediente. Él era el rey, él era el que tenía que estar en la batalla, y en los tiempos que van a la batalla él se quedó en palacio descansando. Allí fue que bajó la guardia y fue presa fácil para el enemigo. Todo comenzó con observar. Recuerde lo que pasó en el huerto del Edén con Eva. La serpiente le dijo, observa la fruta, es buena, apetecible, agradable a la vista y buena para comer y tener sabiduría. Todo entró por mirar. Algo que no debía mirar porque estaba prohibido, era la mujer de otro. Él miró, codició. Escuche bien los pasos. La trajo, la obligó, adulteró con ella y luego mintió y trató de cubrir ese error. Y una mentira llevó a la otra y a la otra y se vio atrapado. Hasta el punto que la consecuencia de algo que empezó con una codicia, con solamente mirar, se convirtió en un asesinato. Mató a uno de los hombres más fieles de su ejército, llamado Urías, para tapar el pecado que había cometido. Y ahora vemos aquí, en esta historia, si no la conociéramos hasta el final,
veríamos, pero David está cometiendo los mismos errores que Saúl, entra en desobediencia, no agrada a Dios. Y David espera que Urías muera y manda a traer a Betsabé como un acto de generosidad a vivir en palacio. Porque según él, Urías era uno de sus mejores hombres y él lo quería honrar. Pero todo esto era para tapar el pecado, para decir que el hijo que estaba esperando a Betsabé era de Urías y no de él en el adulterio que él había cometido. Sin embargo, el hijo muere, David entra en un quebranto, pero no confiesa su pecado. Y entonces es cuando viene el profeta a confrontarlo. Ya que hay algo muy importante que analizo por medio de la palabra de Dios. Dios te da una y otra vez oportunidades. Y ahora que estamos bajo el nuevo pacto de Cristo Jesús en su sangre, las oportunidades siempre van a estar allí porque tenemos abogado para con el Padre, dice la Biblia. Entonces, esas oportunidades van a estar. Pero ten cuidado, porque si desaprovechas todas esas oportunidades, entonces llegará un momento que llegará el juicio. Y este puede llegar como le llegó a David a través de un profeta. Y en el capítulo 12 dice que el profeta Natán vino a ver a David y le contó una historia. La parafraseo aquí un momento para no extenderme tanto porque ya estamos cortos de tiempo en este estudio del día de hoy. Y él le dice, había un hombre que teniendo muchas ovejas, mucho ganado en su redil, en su campamento, miró la ovejita de otro vecino y en vez de tomar una de él para comer, fue y buscó aquella y la sacrificó y la comió. ¿Qué se le debería hacer pues a este hombre que hizo tal cosa? Y David se enfurece y dice, decidme quién es, porque haré justicia y ese hombre debe estar muerto. Y Natán lo señala y le dice, ese hombre eres tú, David. Tú que tomaste la mujer de tu hermano, de Urías. Y cuando David es confrontado con esa verdad, se quebranta. Se quebranta y sabe que todo lo que ha hecho no ha pasado desapercibido para Dios. Dios estaba esperando que David, así como lo buscaba y se metía en oración para ir a la batalla, viniera y les pusiera su falta. Pero David no lo hizo. Y entonces Dios envió al profeta Natán, le reveló lo que había hecho David para que lo confrontara. Y entra entonces David en un tiempo de quebranto, de arrepentimiento. David hace lo contrario a Saúl. Cuando Samuel confrontó a Saúl, Saúl le dijo, no, está bien, yo pequé, pero no le digas nada al pueblo, ¿no? Aquí a David no le importó nada, que el pueblo se enterara, que todo el mundo supiera lo que él había hecho. A David lo que le importó era que su relación con Dios se había quebrado, se había roto por causa de su pecado. Y era lo más importante para David, era reencontrarse de nuevo con Dios. Y pide perdón y se quebranta delante de Dios y Dios lo perdona, pero no lo puede librar de la consecuencia de lo que había hecho. Y esto viene a recaer sobre la familia de David. David tiene hijos con varias esposas. Esto en esos tiempos era permitido porque el rey, para hacer relación entre las tribus o entre las tribus que habitaban, y así se decidía, tomaba esposas según se le ofrecían los príncipes para que tuvieran descendencia también real. Y entonces uno de los hijos de las esposas, llamado Anón, desea a su hermana, que es de otra madre, llamada Tamar, y se llega a ella y la obliga a tener relaciones con ella. Y se produce ahí eso indebido entre hermanos, un incesto, y otro hermano llamado Absalón se entera de lo que hace este hermano y luego va y lo mata. Entonces David comienza a cosechar toda la mentira y la muerte que él había sembrado en su propia casa. Y esto
entristece mucho a David. Y David entra en una etapa melancólica de depresión por causa de todo lo que estaba aconteciendo, y que ahora su familia se veía afectada por sus errores y por su pecado. Entonces Absalón, el hijo de David, huye y va en contra de él. Y ahora arma un ejército para enfrentar a David. Y David ahora tiene que también salir otra vez de Jerusalén e irse al desierto porque están procurando para matarlo. Pero esta vez va al desierto, no como cuando Saúl lo perseguía. Él era inocente y Saúl injustificadamente quería matarlo. Ahora sí había la causa de un pecado. Ahora David sí era culpable. Y esto entristecía mucho a David, hasta el punto de que fue quebrantado en el desierto y ya no era ese rey que era valiente, que había vencido a Goliat, que no importaba la tribu que enfrentara o los ejércitos que enfrentara, él siempre los vencía. Ahora estaba entristecido porque aún su propio hijo procuraba destronarlo y luchaba contra él procurando matarlo. Entonces aquí vemos, después del verso 13, cómo entra en conflicto y vuelve la guerra interna en Israel entre el hijo Absalón, que mató a su hermano Amnón porque se violó a su hermana Tamar, y entra otra vez la batalla entre el mismo pueblo, por causa siempre del pecado y de la desobediencia. Llega un momento del enfrentamiento que muere Absalón en batalla y vuelve de nuevo David a Jerusalén y trata de volver a traer paz y a reconciliarse con su pueblo, reconociendo su pecado, reconociendo su falta. Note que es lo contrario a lo que hizo Saúl. Y aquí hay algo importante para entender en nuestra propia vida. No podemos dejar que nuestra falta nos condene hasta el punto de alejarnos de Dios. Porque el verdadero antídoto para nuestro pecado está en la presencia del Señor. Dice la Biblia en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y esto fue lo que hizo David, aún antes de que Juan escribiera esta carta en el Nuevo Testamento. Él fue y se arrepintió delante de Dios, cosa que no hizo Saúl, y fue desechado. David, a pesar de todos sus errores y todas las faltas, se arrepintió de corazón delante del Señor y fue perdonado. Y aún su reino no le fue quitado. Continuó siendo rey, y después que muere Absalón vuelve a Jerusalén, y estando en Jerusalén trata de volver a quitar las disputas del pueblo, todo aquello, porque seguía el pueblo diciendo, recordándole su falta, su error, y él trata de traer paz y de volver a unificar al pueblo, porque seguían teniendo enemigos en la ciudad en la tierra de Canaán. Todavía no estaba completamente conquistada, y David vuelve y no solo enfrenta al gigante Goliat. Luego dice la Biblia, en el capítulo 21, que había otro gigante que también salió de los filisteos, que se llamaba Abisaí. Abisaí mata a este gigante y libra a David, pero volvieron los filisteos a hacer guerra contra ellos, y uno llamado Isbet Benón, que también era otro gigante, los enfrenta. Y el ejército de David, como lo hizo David en su tiempo, vence a estos gigantes que tenían los filisteos y vuelven a triunfar sobre ellos y consolidan un poco el reinado de David. Lo vuelven a llevar y ya están dejando en el pasado toda esta historia, tratando de volver a superar y seguir
en el propósito por el cual Dios lo había llevado o lo había traído de vuelta a esa tierra, para que tuvieran en posesión esa tierra, y Jerusalén vuelve a ser de nuevo la capital. Y entonces David entra en un tiempo de reflexión y vemos que en el verso 22 y el capítulo 22 y capítulo 22, David escribe también otro poema que nos lleva un poco a conocer toda esta historia que hemos estado relatando y que también nos conecta de nuevo con el poema de Ana, de lo que iba a ser Dios a través del nacimiento de Samuel, a través del reinado de David, y que de este nacería la descendencia, de esta descendencia nacería el Mesías, llamado Jesús. Entonces, el segundo libro de Samuel termina está terminando con ese poema, y en el capítulo 23, David habla con su ejército, con los valientes, los anima, los instruye, y al final del capítulo 24 David censa al pueblo. Recordemos que hay una división, que hay una separación entre dos grupos, entre dos facciones, y ahora David quiere saber cuántos están sujetos y cuántos les van a ser fieles, y con cuántos cuenta él dentro del pueblo para seguir el propósito por el cual Dios los había llevado. Y vemos cómo termina el segundo libro de Samuel de esta manera. Y ahí comenzamos a ver a un David también que cuenta en medio de un poema, en medio de su narración, no se cansa de pedirle perdón a Dios, y luego lo vamos a ver también más adelante en los salmos que él escribe, en el libro de los salmos, porque pasó mucho tiempo y quebrantado por causa de la falta que había cometido, más que todo haberle dado la espalda a Dios y haberlo desobedecido, y eso lo llevó a un quebrantamiento que representó para nosotros todos estos poemas y los salmos, los cánticos que él compuso, que también son un reflejo, vienen a ser un reflejo en los momentos de dificultad que nosotros vivimos, y que podemos también, como David, encontrar perdón y redención delante de los ojos del Señor. Entonces, toda la Biblia nos está dando una enseñanza de que Dios nunca se ha apartado de su pueblo, y en el momento que su pueblo se ha arrepentido, Dios se ha vuelto de nuevo a él con misericordia. Entonces, así cerramos con esta declaración de David, con este poema, con esta última charla a sus valientes y el censo que él hace al pueblo, el segundo libro de Samuel. Y vamos a entrar la semana que viene en el primer libro de Reyes. El primer libro de Reyes, denominado así porque continúa de alguna forma. Ahora viene la descendencia de David a gobernar, el hijo de David, que vamos a conocer quién fue el designado por Dios para ser rey, porque aún Dios escogió de la descendencia de David a otro rey. Y comienza el primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes, que lo vamos a estudiar a partir de la próxima semana. Aunque debemos entender que en el primer libro de Samuel es donde se escoge el primer rey de Israel, llamado Saúl. Y en el segundo libro vimos el reinado y todos los conflictos del segundo rey, llamado David. Pero ahora viene una etapa de reyes, que es denominada en la Biblia Reyes, que está en 2 libros, y lo vamos a conocer a partir de la próxima semana. Así que los espero la próxima semana y vamos a estar estudiando el primer libro de Reyes. Dios me los bendiga y que puedan disfrutar de este resumen del segundo libro de Samuel, y les pido sobremanera que analicen, y aquello que se les quedó y les suena allí en su cabeza después de este resumen que hemos compartido, ustedes puedan escudriñar, que son 24 capítulos que se leen para un buen lector en 1 hora, menos de 1 hora, y si te lleva 2 horas, pues gloria a Dios, porque el Señor te va a detener en cada pasaje para que lo comprendas mejor y para seguir aumentando el conocimiento que Él quiere que tengas de su palabra. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.